corazón el poder compartir acerca de este tema. No es por testimonio, ¿verdad? Sino porque yo creo que hay una necesidad real en medio de nuestros grupos de alabanza. A veces pensamos que vamos solos, que vamos dando solamente golpes al aire y como sea. No, hay un objetivo, hay algo claro y necesitamos nosotros ser pastoreados, pero también nosotros ejercer el pastorado. Permítanme hacer una oración, por favor. Señor, gracias te damos esta tarde, Señor, por tu misericordia, tu bondad. Queremos rogarte, Señor, que este tiempo que hemos de seguir meditando, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Señor, seas tú tocando nuestros corazones, haciéndonos sensibles a tu voz, teniendo la humildad, Señor, y la sinceridad delante de ti que te necesitamos. Necesitamos cambiar muchas cosas en medio de nosotros. Señor, quita, Señor, cualquier rebeldía a nuestro corazón al escuchar tu llamado. Señor, yo sé, Padre, que tú estás llamando no solamente músicos y líderes de alabanza, sino pastores, Señor, y aún, Señor, mujeres que dentro del área en la que están puedan también pastorear. Señor, no permitas, Señor, que seamos rebeldes a tu voz. Afírmanos, confírmanos, Señor, y guíanos de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastoreando a los adoradores. Gerardo decía algo, como padres, ¿quiénes son padres aquí? ¿Cuántos tienen hijos? Ok, bueno. No sé si ustedes se han dado cuenta que sus hijos caminan como ustedes, ¿verdad? Que si usted, cuando camina, mueve el hombrito, ¿qué cree que hace su hijo o su hija? O ciertas palabras que usted dice, ¿qué pasa? También las dicen sus hijos. Entonces, somos un ejemplo para ellos. Ahora, en la iglesia nosotros también somos ejemplos. Los hermanos cuando nos ven aquí, van a aprender a adorar, van a aprender a servir, a relacionarse con los demás, como nos ven a nosotros. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado de cómo nos conducimos. Algo que me gusta aquí en Jeremías 3:15 es que el Señor ve una necesidad que hay en el pueblo de Israel. Y hay una necesidad también que Dios está viendo en nuestras congregaciones, en nuestros corazones, en nuestros grupos de alabanza. Y es una necesidad de líderes o pastores conforme a su corazón. Jeremías dice, les daré pastores conforme a mi corazón para que los guíen con sabiduría y con entendimiento. No cualquier pastor el Señor va a poner al frente cuando hay una necesidad. Él va a poner pastores conforme a su corazón. Conformes que tengan, pastores que entiendan o líderes que entiendan lo que están haciendo y cómo lo deben de hacer también. La iglesia ha sido bendecida por personas que dirigen la música, por personas que están al frente. Las características principales que nosotros encontramos en ellos es que aumenta su sensibilidad para poder guiar el desarrollo del servicio dominical, para ampliar el alcance pastoral de nuestra iglesia local y también para crear esa sinergia entre la música y la enseñanza. No sé si ustedes sepan, pero la palabra de Dios nos muestra que los salmos eran los coritarios, o era si podemos decir el coritario, del pueblo de Israel. Lo que hoy nosotros llamamos coritario, era el salterio del pueblo de Israel, donde ellos aprendían a alabar a Dios, pero también conocían del Señor. Esto es lo que ellos hacían. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, guiamos a la congregación a adorar al Señor, también estamos enseñándoles de quién es Dios y de la palabra del Señor. Se necesitan, sí, líderes de alabanza que sean competentes, talentosos y capaces de ejecutar el servicio en medio de cualquier dificultad. Pero también se necesita que sean pastores conforme al corazón de Dios. Y yo quisiera que viéramos algunas cosas que necesitamos nosotros como líderes o pastores, ¿sí? La primera, que tengan un corazón pastoral. Que tengamos un corazón pastoral, un corazón que se abra. Había un dicho de un profesor en el seminario y decía, pastor que no huele a oveja, no es pastor.
Líder de alabanza que no huela a músico, no es líder de alabanza. Tienes que acercarte a las personas. Tienes que abrirte a la necesidad que hay en medio de ellos. Esa interacción, no solamente con tu grupo, sino tu interacción también con la misma iglesia. Hablaban en la conferencia y también en los foros que necesitamos nosotros discipular y discipularnos. Necesitamos nosotros congregarnos e invitar a otros que se congreguen. Necesitamos también nosotros tener espacios donde no solamente sea ensayar, leer la Biblia, estar juntos en la iglesia, sino ir más allá de lo que tiene que ver con la iglesia, darnos la oportunidad de abrirnos. A nadie le gusta ser vulnerable, ¿verdad? Y nosotros, para poder ministrarnos unos a otros, poder servirnos unos a otros, necesitamos ser vulnerables. A veces pensamos que como estamos en una posición de autoridad o liderazgo, los hermanos no me pueden ver, o los músicos no me pueden ver, o los mismos integrantes del grupo no me pueden ver que estoy pasando dificultades o que estoy enfermo. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado, no sé en dónde, se nos ha enseñado que nosotros tenemos que tener una apariencia de perfección. Y eso es un error. Cuando tú te muestras vulnerable, ¿qué crees que vas a recibir del grupo de alabanza? Vulnerabilidad. Se van a abrir, van a decir, está pasando por lo mismo que yo, ¿no? Hay esa confianza. Entonces necesitamos esto, necesitamos estar integrados. Y para estar integrados necesitamos conocer a la iglesia, no solamente dentro, sino afuera. Necesitamos también conocer qué está pasando a nuestro alrededor. A veces pensamos que solamente es dentro de la iglesia, pero ¿qué hay la gente de afuera? ¿Le compartes de Cristo? ¿Le hablas de Cristo? ¿O solamente piensas que tu ministerio está dentro de la iglesia? El verdadero ministerio está fuera, cuando tú compartes las buenas nuevas. Corazones sensibles a la necesidad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, corazones pastorales. El Señor Jesús vino de su gloria y se encarnó en medio de nosotros. Vivió en medio de nosotros. Se hizo vulnerable como nosotros. Y a veces nosotros nos creemos más que Jesús porque decimos, ¿cómo yo voy a ir a la reunión? Las mujeres de damas, es para hermanas mayores. ¿Cómo yo voy a ir a la reunión de varones? No, hombre, allí van los viejitos. Tienes que involucrarte, tienes que tener esa interacción, esa conexión con la iglesia. El Señor Jesús se relacionó con niños, con hombres, con mujeres, con personas enfermas. Pero si tú te das cuenta, ¿dónde estaba su interacción de Jesús? ¿Con quién convivía más Jesús? Con la gente de afuera, ¿verdad que sí? ¿Y dónde hacemos nosotros ministerio, hermanos? Adentro. Necesitamos salir. Hay un mundo que necesita escuchar del Cristo que tú cantas los domingos en la iglesia. Necesitamos esto, ser sensibles. Jesús era sensible a la necesidad del mundo. Segundo, bueno, otra vez, ¿no? Sensibilidad. El 2 es sensibles al mover de Dios en el culto. Quizás a lo mejor cuando tú cantas tú eres de los que cierran los ojos y hasta que termina la última notita, lo sabes. Y no sabes qué está pasando alrededor. No sabes qué es lo que Dios está haciendo a través de lo que tú estás cantando. A través de lo que tú estás haciendo y que Dios está haciendo más bien a través de ti. Hay gente que viene a la iglesia cansada, que viene triste. Hay gente que viene enojada, apática. Pero también hay gente alegre. Y nos estamos perdiendo de eso. Nos estamos perdiendo de ver cómo Dios está tocando el corazón de esos hermanos y de esas hermanas. Necesitamos ser sensibles. A veces termina el culto y decimos, wow, qué padre sonó la música ahora. ¿No? Nos enfocamos en la parte musical,
pero tenemos que cambiar de perspectiva y nosotros ver, Señor, gracias por lo que hiciste en los corazones de los hermanos. No sabemos qué alcance tiene cuando nosotros cantamos algo o tocamos algo. Tenemos la habilidad asombrosa, o debemos de tener la habilidad asombrosa de que cuando nosotros estamos aquí al frente, ser invisibles. Que no nos vean a nosotros, que no te escuchen a ti, que escuchen la voz de Dios a través de lo que tú estás cantando. Y para esto necesitamos escondernos y que el Señor sea el que brille, que el Señor sea el que sea exaltado a través de lo que estamos diciendo con nuestra voz y con nuestra música. Tercero, se necesitan líderes que mantienen una estrecha comunicación con el pastor principal. A veces caminamos como llaneros solitarios, los líderes de alabanza, o los mismos pastores. Pues ahí nos vemos en el camino, ¿no? Nos vemos el domingo en el culto, a ver si empatamos lo que Dios quiso hablar o lo que Dios quiere hablar. Estos dos líderes, tanto el líder de alabanza o pastor de alabanza como el pastor principal, lo que necesitan es tener comunicación, hablar. ¿Conoces cuál es la visión de la iglesia? ¿Conoces cuál es el propósito para este domingo de lo que Dios le ha dado al pastor? ¿Conoces esto? ¿O simplemente llegas pues a ver si sale, ¿no? Tenía un pastor que él decía, yo no necesito pasarles el tema del domingo, porque al mismo Dios que yo busco y oro y me da el mensaje es el mismo Dios que a ti te lo da. Cuando tú pasas tiempo con Dios. Y de verdad cuando pasamos ese tiempo con Dios, Dios hace que los temas, los cantos concuerden. Pero imagínate si hubiera esa comunicación, si rompiéramos esa barrera de que el ministerio de alabanza es uno y el ministerio pastoral es otro. Sería de un impacto en el cual la iglesia sería bendecida y edificada en gran manera. El culto sería transformador, trascendente, renovador para la iglesia cuando hubiera esa comunicación. Entonces necesitamos tener esa unidad con el pastor. Es un equipo. El ministerio de alabanza y la parte pastoral es un equipo que juntos van al mismo objetivo. Queremos llegar al mismo objetivo. 4. Estos líderes se preocupan por la excelencia en su servicio. A veces pensamos que el área musical solamente tiene que salir perfecto lo que estamos tocando, que no debe de haber equivocación y demás. Y sí, debemos procurar de ensayar, de practicar, de conocer bien los tiempos, de conocer bien los momentos de puentes en la parte musical, de ver qué momento dirige el líder y nosotros nos quedamos callados como músicos y cantores. Sí debe de haber esa perfección, pero también nosotros debemos de buscar que el nombre del Señor sea glorificado en medio de ese perfeccionamiento y la habilidad que estamos teniendo. Porque si solamente nos centramos en que todo salga perfecto, entonces te olvidas de escuchar la voz de Dios y de la visión que el pastor tiene acerca de este culto dominical. Necesitamos esto, pero también necesitamos lo otro. Ahora, como líderes, ¿cómo vamos a cuidar a la gente que está a nuestro alrededor? Ya vimos que tenemos que tener un corazón pastoral, que tenemos que ser sensibles al mover de Dios dentro del culto, que tiene que haber una estrecha comunicación y también que debemos de ser preocupados por la excelencia. Ya sabemos esto. Ahora, ¿cómo voy a cuidar a la gente que está a mi alrededor? Ya sé cuál es mi función como líder, pero ahora, ¿cómo voy a cuidar a estos? Lo voy a hacer a través de un liderazgo espiritual. Y aquí quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 5. Y este es un ejemplo bien claro. Muchos de nosotros como músicos, pues somos muy sensibles, ¿no? Porque somos artistas al final de todo. Siempre tenemos el sentimiento a flor de piel. Y no solamente eso, sino también el carácter. Y parte de esto nos lo muestra un hombre que tenía un carácter
arrebatador. Vamos a ver Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 1. Y no me voy a detener mucho porque si no nos come el tiempo. Pero algo que quisiera que viéramos aquí es como Pedro, siendo él un pescador de peces, tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Vamos a ver, por favor, en el versículo 4, 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, refiriéndose acerca de Jesús: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro inmediatamente le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro era un hombre rebelde, ¿no? Y tuvo que, como decimos, bajar las manitas para poder seguir la instrucción de Jesús, seguir el liderazgo de Jesús. Jesús le dijo: mira, ve, métete lo más profundo, echa las redes porque vas a pescar. Y a veces a nosotros nos dicen: mira, tienes que hacer esto. Y nosotros decimos: pero ¿por qué si siempre lo hemos hecho de esta manera? ¿Por qué si mi maestro de música me enseñó que así se debe de hacer? O si ya lo ensayamos así. Pero a veces nosotros tenemos que dejarnos guiar. ¿Qué fue lo que encontró Pedro cuando obedeció esto? Dice entonces que en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. ¿Y sabes lo que hizo Pedro después de ver que había una gran pesca? En el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que hizo Pedro al ver el milagro que estaba sucediendo, al ver la obediencia que él había tenido y esa respuesta a su obediencia, dice que cayó en tierra, reconoció quién le estaba guiando. A veces nosotros necesitamos eso, necesitamos ser humildes para dejarnos guiar por nuestros líderes, porque sabemos que cuando nosotros somos obedientes, entonces el Señor va a traer una grande bendición. Pedro fue un hombre que necesitaba ser confrontado con su carácter. Pedro era un hombre arrebatado, ¿no es cierto? Es más, era conocido junto con su hermano como los hijos de ¿quién? Del trueno, de mecha corta, ¿verdad? Y tuvo entonces que ser humilde y entonces dejarse guiar. Después, cuando vamos a Juan capítulo 21, nosotros encontramos aquí cómo es nuevamente que Jesús le habla para que pueda ver este liderazgo. Juan 21, versículo 15 y 17, es muy conocido este. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, otra vez Jesús hablando a Simón directamente, y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué le dijo entonces él? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo entonces: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entonces se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces: apacienta mis ovejas. Pero déjenme decirles el versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Casi le está diciendo: cuando eras más joven eras calzonudo, hacías lo que a ti te parecía mejor, no te importaba nada. Y luego el Señor le dice: mas cuando ya seas viejo, hablando acerca de madurez,
le dijo: extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará por donde quieras. Esto dijo dando a entender, bueno, eso ya aparte. Pero si nos damos cuenta, aquí Pedro estaba recibiendo una nueva visión de liderazgo que Dios tenía para él, que Jesús tenía para él. Primero era un pescador rebelde, atrabancado y demás, pero cuando empezó a madurar en el Señor, maduró primero su corazón y su amor por el Señor, y maduró después en cuanto a su obediencia al Señor, tanto así que el Señor ahora ya no lo estaba llamando un pescador cualquiera, ahora lo estaba llamando un pescador de almas, un pastor de almas, de ovejas. ¿Ven cómo el Señor lo cambia, lo transforma? Cambió su identidad. Necesitamos nosotros ser confrontados con la gloria de Dios para ser cambiados de nuestra manera rebelde y dura de servir al Señor. El Señor tiene que venir a cambiarnos y confrontarnos. Siguiente, a las ovejas les gusta vagar. Y las ovejas, nosotros como ovejas del Señor necesitamos un enfoque, una claridad. Vamos a Isaías 53:6. ¿Qué dice ahí? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor está diciendo aquí, refiriéndose acerca de las ovejas, diciendo que las ovejas son rebeldes. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? ¿Los demás qué son? Ovejas, cabritos, ¿no? No, somos ovejas, pero dice que nos descarriamos, que nos vamos, que se nos hace fácil salirnos del camino y andar por allá. Necesitamos nosotros un enfoque, una claridad, hacia dónde vamos. Necesitamos saber dentro del ministerio cuál es el objetivo por el cual Dios nos llamó a servirle en esta área. ¿Cuál es el propósito? El glorificar el nombre del Señor y testificar a la gente de lo que Dios ha hecho. Decíamos hace ratito, ¿no? Decía Isaac, que a la iglesia se conoce la teología de la iglesia o la doctrina de la iglesia de acuerdo con lo que canta. ¿No les ha pasado ir a otras iglesias donde ustedes escuchan la alabanza y dicen: ¡ay! Está más centrado en Él, ¿no? No hablan de Cristo. Necesitamos nosotros, dentro de nuestro tiempo de culto, el poder crear esa atmósfera de redención. Cuando me refiero a atmósfera, es ese momento que tengamos de redención. ¿Cómo lo voy a lograr? Que mis cantos hablen acerca de la obra de Cristo, de mí como pecador, pero de Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, como aquel que viene a darme vida y esperanza. Y a veces cuando nosotros estamos cantando, cuando analizamos nuestras canciones, no hablan acerca de eso. Hablan acerca de cansado del camino. ¿En qué momento estás hablando de Cristo? Hoy, contestando la pregunta del hermano, hoy lo que tenemos que hacer es ver dentro de nuestras letras, ver qué cantos sí hablan acerca de la obra del Señor, qué cantos sí exaltan al Señor. Y si hay alguno que no, mira, agarras la hoja y la rompes. Porque a veces estamos más centrados en mi sentir. No tengas miedo a quedarte con 5 o 6 cantos que hablen y exalten el nombre del Señor. Obviamente hay más cantos dentro de la música cristiana que sí hablan acerca de esto. Necesitamos tener un enfoque claro, guiar a las ovejas a enfocar su adoración solamente en Cristo. Que cuando alguien nuevo entre a la casa de Dios, que venga de visita, pueda decir: todo estaba enfocado hacia Jesucristo. Mi corazón fue conmovido a entregar mi vida a Cristo. No a enfocarme en mi necesidad, en cómo me siento, a seguir apapachando mi dolor. Necesitamos nosotros enfocarnos
en Cristo solamente. Otra de ellas, las ovejas necesitan unidad, necesitan conocerse bien. Jesús decía en Juan 10:14, mis ovejas conocen mi voz. Yo conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz. ¿Conoces tú la voz del Señor? Ahora, déjame decirte, ¿conoces tú a la congregación? ¿Sabes cuál es? ¿Qué tipo de generaciones hay dentro de la iglesia, dentro de la membresía? ¿Sabes el nivel de educación, la condición socioeconómica? ¿Conoces si solamente los hermanos son de la Ciudad de México o vienen del interior de la República? ¿Conoces esto? Esto es conocer a tu congregación. Esto es mantener la unidad. Ahora, dentro de la misma iglesia hay una gran diversidad. Hay diferentes grupos de edades en el mismo techo donde nosotros nos congregamos. Hay ancianos, hay adultos, hay gente discapacitada, hay jóvenes, hay niños, hay mujeres mayores, mujeres con enfermedad, hay personas que son viudas, personas que son divorciadas, personas que son migrantes. ¿Conocemos a nuestra congregación? Porque cuando tú conoces a tu congregación y conoces también el equipo con el que tú estás, entonces tú vas a buscar que todo lo que tenga que ver con el culto y con lo que estamos haciendo vaya enfocado a mantener la unidad. A veces nosotros vemos a alguien humilde, vestido humilde y sencillo y decimos, ay, lo relegamos, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Atraerlo al Señor, atraerlo también a los brazos de la iglesia. Necesitamos hacer esto. Cuando nosotros lleguemos con el Señor, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que habrá gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y abarca a todos. Hay esta unidad. Nuestro objetivo central al mantener la unidad es que el nombre de Cristo sea glorificado. 4. Bueno, el siguiente. Las ovejas son vulnerables, ya lo decimos. Y son vulnerables y necesitamos nosotros reconocer que hay tácticas que el enemigo usa. Y necesitamos identificarlas para que no destruyan lo que Dios está construyendo dentro de la iglesia. Y algunas de estas técnicas que nosotros vamos a descubrir en cuanto a lo que está haciendo el enemigo, las vamos a poder identificar cuando nosotros estamos bien cimentados en la palabra de Dios y tenemos esa búsqueda del rostro de Dios que nos va a dar ese discernimiento para entender qué está pasando dentro primero del ministerio donde nosotros estamos. La primera es que nosotros tenemos que tener un entendimiento. Cuando no hay un entendimiento claro de la palabra de Dios, siempre van a haber algunas lagunas. ¿Se acuerdan que les pedimos lo de la encuesta? Y les preguntamos, ¿entiendes lo que estás haciendo dentro del ministerio? ¿Sabes lo que conlleva el estar sirviendo a través de la música? ¿O no lo entendemos? A veces ocupamos lugares sin entender por qué lo hago. No sé por qué estoy cantando, pues porque dicen que canto bien, ¿no? O toco bien, pero ¿sabes por qué lo haces? Nosotros vemos en Crónicas cómo en el tiempo que David levantó ese ministerio de adoración, en ese tiempo, dice que eligió a 3 hombres que fueron los padres de la música, hombres que eran entendidos y hábiles en lo que ellos hacían. No eran cualquier persona. Ahora, dentro de estas tres personas, estos 3 padres de la música, también había músicos, pero eran músicos que tenían la habilidad para tocar y tenían el conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que cuando ellos cantaban, profetizaban. Y profetizar en ese tiempo no es lo mismo a lo que entendemos hoy. Hoy profetizar es hablar la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos conocer qué dice la Escritura para nosotros poder profetizar, poder dar a conocer el mensaje bíblico a través de lo que estamos haciendo. A veces no nos tomamos el tiempo de entender lo que estamos haciendo. Y entonces nuestra adoración se vuelve una adoración defectuosa. Y el enemigo lo usa. Y lo usa bien claro.
Hace tiempo conocíamos a un amigo que pero estaba, miren, con una comezón en el oído o en los oídos por estar escuchando y conociendo más y más y más y más de un nuevo mover, ¿no? Y era un líder de alabanza, eso no me acuerdo, que era un líder de alabanza y era alguien que predicaba la palabra del Señor. Pero su comezón de oír y de oír y de oír, en lugar de meterse en la palabra de Dios, lo llevó a desviarse por un movimiento secta, ¿verdad? Y dejó de ser líder. Y hoy quién sabe dónde anda. Pero, ¿sabes qué? Eso lo usa el enemigo para deshacer los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Otra cosa, un liderazgo inefectivo. A veces nosotros como músicos, como líderes de alabanza, no cuidamos nuestro testimonio. Nos dejamos guiar por los pecados que están ocultos en nuestro corazón, que cuando está la oportunidad, entonces decimos, bueno, pues yo estoy aquí. ¿Qué tanto es tantito pecado? Pero no nos damos cuenta que todas las cosas salen a la luz. Y el enemigo lo hace para desacreditarnos como líderes, como siervos del Señor. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual, identificar cuál es ese pecado que tú estás arrastrando, que está ahí guardado y oculto ante los demás, pero no ante los ojos de Dios, y venir delante del Señor y decirle, Señor, aquí está mi pecado, ayúdame. A lo mejor nosotros como líderes no sabemos cuál es tu pecado. Y lo que a nosotros nos toca es invitarte a ti a ponerte a cuentas delante del Señor. Recordemos que en el tiempo antiguo, cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él tenía que tener la certeza de que estaba en santidad. Porque si no, ¿qué pasaba con él? Moría. Y no solamente moría él, o sea, eso es lo de menos. Él entraba al lugar santísimo para entonces poner delante del arca del pacto, verter la sangre que limpiaba los pecados del pueblo de Israel. Y cuando él moría esa ofrenda, esa expiación no se daba. Hermano, déjame decirte que lo que tú haces en privado también repercute en el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos, porque le servimos a un Dios que es santo. Y Él necesita siervos y siervas santas, apartadas para el Señor. Necesitamos hacer esto. Vamos al siguiente. 5. Necesitamos tener un pensamiento reconfortante. ¿Cómo nos cuidamos o cómo nos cuidamos? Teniendo este pensamiento reconfortante, sabiendo que tenemos un buen pastor, y este es Cristo. Mateo 18. Me voy a pasar un poquito de tiempo. ¿Sí, Sammy? Mateo 18, versículo 12 y 13. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. Ok, tenemos a un buen pastor que cuida sus ovejas. Si una se le descarría, él va por ella y la trae de regreso. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien sale del ministerio de alabanza? Lo dejamos que se vaya, seguramente anda en pecado, ¿no? Juzgamos en lugar de verdad de tener este corazón pastoral como Jesús. El poderte tomar el tiempo de estar con esta persona, y si tienes que llorar con él, lloras con él. Tienes que sanar esas heridas, tienes que animarle. ¿Por qué? Porque es parte del rebaño que Dios te ha puesto a ti como líder. Necesitamos cuidar esta parte. Tenemos un buen pastor. Ahora, no es toda tu responsabilidad, descansa en esto. No te toca a ti hacer todo. Tenemos a Cristo nuestro pastor. A ti te toca orar y acompañar, estar ahí.
Pero si él no toma la decisión de seguir nuevamente al Señor, de congregarse o de tomar nuevamente el ministerio, tú descansa en que el Señor va a hacer su obra en su momento. Tú hiciste lo que a ti te toca hacer. Descansemos en esto. Siguiente, un pensamiento desafiante. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Si alguien me ayuda, por favor. Aquí, un pensamiento desafiante. Hebreos dice que pongamos puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra en el trono de Dios. ¿Dónde tiene que estar puesta la mirada de todo cristiano? ¿En quién? Cristo. En Cristo, en Jesús. Ahora, ¿qué pasa dentro de nuestros ministerios? Cuando nosotros no estamos poniendo nuestra mirada en el Señor, estamos poniendo nuestros ojos en todo lo que pasa alrededor. Las ovejas, ¿qué hacen? ¿Qué sonido hacen? ¿Cómo se llama ese sonido? Berreo. Berreo, ¿eh? Se llama berreo. ¿Cómo lo hacen? Be. ¿No? ¿Cómo conocen los pastores o cómo se guían los pastores para poder encontrar a sus ovejas? Por el berreo. Ahora, déjame decirte que nosotros como cristianos también berreamos. Pero no lo hacemos de una manera en la que nos encuentren a nosotros, sino para quejarnos. Y ese sonido de las ovejas, ya cuando lo escuchas mucho tiempo, llega a ser cansado e irritante. Y en el liderazgo a veces te irrita y a veces te cansa seguir escuchando las mismas quejas, murmuraciones y demás. ¿Por qué? Porque la mirada de esta oveja no está puesta en Cristo. Si no está puesta en lo que no hacemos, nos quejamos por todo, nos lamentamos de todo, trabajamos, pero siempre estamos nosotros viendo que algo nos hace. Necesitamos nosotros poner nuestra mirada en el Señor. Que si ya se equivocó el hermano, ya voy a cambiar de instrumento, que si ya se equivocó el hermano de la batería, pongas tu mirada en el Señor y digas: Señor, ayúdale. ¿No? ¿No? Señor, ilumínalo, porque si no, lo eliminamos. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y eso, hermanos, es un desafío. Porque de verdad nos gusta mirar a nuestro alrededor y no mirar a Cristo. Necesitamos mirarle solamente a Él. No ser de aquellas ovejas que hacen sonidos irritantes, sino de aquellas ovejas que su sonido sea un sonido confortable y agradable al pastor o al líder, pero sobre todo al Señor. Amén. Siguiente, ¿cómo se alimentan las ovejas? ¿Cómo las alimentamos? A las ovejas les encanta comer y a los cristianos también decimos, ¿no? Pero ¿cómo los alimentamos? Hermanos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitas alimentarlos de amor, y el amor se cultiva con la cercanía, con el acompañamiento. Necesitamos estar ahí. Y necesitamos también nosotros, al momento de planificar nuestros cultos, porque no solamente es a los que están en nuestro ministerio, sino a la iglesia misma, necesitamos alimentarla de la palabra de Dios. Necesitamos de verdad escudriñar la palabra. Si tú escudriñas la palabra, si tú estudias, si tú te metes a discipulados, si tú te metes a estudios, entonces tú vas a tener ese alimento para poder guiar a la congregación a los pies del Señor. A veces cuando estamos dirigiendo una alabanza no sabemos qué decir. ¿Por qué crees?
Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú vas con alguien y le dices, oye, fíjate que este pasaje así, tal. Y a veces lo leemos una y dos veces, pero cuando ya lo estudiamos, entonces dices, esto es lo que quería decir. Trae un nuevo entendimiento. Necesitamos conocer la palabra de Dios para guiar, dirigir, para poder introducir a la iglesia a ese tiempo de adoración con el Señor. Cimentar nuestra dirección de alabanza en la palabra del Señor, porque esto también alimenta a la iglesia. Y otra de las cosas que necesitamos, la última, es fomentar comunidad, fomentando una comunidad. El elemento central es enfocarnos en el Señor, pero así de la misma manera en que nuestra adoración está de manera vertical, nuestra comunión está de manera vertical, también necesitamos tener esa comunión de manera horizontal. No solamente me concentro en el Señor, en adorarle a Él, sino también en convivir con los demás, procurar esa relación de comunidad. Y yo creo que hoy Dios nos está hablando en cuanto a esto. Necesitamos juntos venir delante del Señor y decirle, Señor, te necesitamos a ti. Juntos, no de manera personal. Quizás en la semana tenemos nuestro tiempo privado con el Señor, pero también lo tenemos que hacer como grupo. Tener esos tiempos de adoración, donde no nos concentremos en que salga bien tal solo, o en que suene bien tal nota, sino lo que realmente es importante es rendir nuestros talentos, nuestras habilidades a los pies del Señor en adoración. Eso necesitamos hacer, hermanos. Porque cuando tú lo haces de esta forma, entonces ¿sabes qué? No te va a costar nada de trabajo cuando lo haces enfrente de la congregación. Porque es algo que ya aprendiste a hacer de manera natural, estando a los pies de Cristo. Ahora, quiero llegar nada más a esto último. A lo mejor podemos decir, es que son muchas cosas las que necesito para hacer esto. Y a lo mejor es algo que podemos decir, no sé si como líder puedo hacerlo, puedo lograr esto. No sé si como músico puedo lograrlo. Es más, ¿cómo voy a aspirar a ser pastor si no puedo hacer todas estas cosas? Déjame decirte que necesitamos descansar en el Señor. Cuando tú eres obediente, entonces el Señor te va a ir llevando paso a paso en Él, en lo que Él tiene para mostrar, para que tú seas usado en el Señor. Vamos a Lucas 9, por favor. Aquí está. Dice, entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. ¿Qué necesitamos ver aquí? A veces nosotros le decimos, Señor, sí al ministerio, sí a servirte en esta área. Pero a veces no tenemos las herramientas suficientes. A veces nos sentimos incapaces. A veces nos sentimos como estos discípulos, a los cuales Jesús les dijo, vayan y busquen alimento para darles a estas miles de personas. ¿Qué pasó con los discípulos? Dijeron, pues los vamos a comprar. Ajá, ¿dónde? ¿Para tanta gente? A veces cuando nosotros le decimos, Señor, no puedo. Señor, soy incapaz. Señor, me hace falta la habilidad. Señor, siento que no soy llamado para esto. ¿Sabes qué te dice el Señor? ¿Qué hay? Solamente 5 peces y una canasta de pan. Y cuando nosotros le decimos, Señor, esto es lo que hay, ¿sabes qué hace el Señor? Un milagro. Y el Señor provee. No provee músicos, provee adoradores a su nombre. Y me encanta esta parte porque sabes que al final de todo
cuando estos discípulos ven cómo el Señor toma estas canastas con estos 5 peces y 2 panes y los levanta y ora, ven ese milagro de provisión. Y el Señor provee y empiezan ellos a repartir por todos lados. Y dice que al final, ¿cuántas canastas quedaron? 12 canastas. O sea, no solamente hubo para darle de comer a toda la multitud, hubo un milagro asombroso. ¿Tú crees que el corazón de los discípulos no se sorprendió? ¿No se maravilló? Si de por sí ya durante 3 años el Señor había mostrado su poder, ahora ver cómo el Señor estaba multiplicando de la nada algo era sorprendente. Cuando nosotros le decimos, Señor, no tengo nada más que mi instrumento, el Señor dice, ok, tráelo. Y el Señor lo multiplica y bendice, edifica, alimenta, pastorea a través de lo que tú tienes. Y no solamente eso, sino, no nada más es para que tú bendigas a los demás, sino el Señor te da para ti. A los discípulos dice que quedaron 12 canastas. ¿Cuántos discípulos había? 12 discípulos. Tal pareciera que les dijeron, miren, tomen, para que se lleven para su casa. Un souvenir, ¿no? Para que recuerdes lo que hice. A veces necesitamos descansar en eso. Que así como el Señor multiplicó, el Señor sigue multiplicando. Y déjame decirte algo, a lo mejor nada más tenemos la habilidad de tocar un instrumento. ¿No te consideras quizás como alguien que pueda dar un discipulado, una enseñanza, o abrir una célula, o abrir un ministerio? Y a veces dices, solamente tengo esto. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, eso es lo que tengo en mi mano. Una vara, 2 panes, no, 5 panes y 2 peces. Señor dice, para mí es suficiente si tú me crees. Y el Señor lo multiplica en abundancia. Y tú no sabes cuál es el alcance de lo que el Señor te ha dado, de lo que Él ha puesto en tus manos. No sabes a quién vas a poder bendecir a través de creerle a Dios y ver su obrar en ti. Pero se necesita primero ser quebrantado. Al final, cuando nosotros vemos la historia de Pedro, nosotros vemos a un hombre. En Primera de Pedro, vamos por favor, Primera de Pedro, último pasaje, primera carta de Pedro. Después de que vimos a un Pedro que era arrebatado, quizás mal hablado, en este pasaje donde Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Sabes qué había hecho Pedro? Dice que se quitó la ropa y se aventó al mar para ir a encontrarse con su Señor. Seguía siendo una persona arrebatada. Y el Señor le dijo, Pedro, cuando eras joven ibas donde querías, hacías lo que querías, pero ahora de viejo dice que vas a extender las manos y vas a ir a donde no quieres ir. El Señor cambió el corazón de Pedro, de un pescador, de un simple pescador, por un pastor. El Señor hoy quiere cambiar tu corazón de músico por el corazón de Él. Un corazón pastoral. Un corazón que vea su iglesia. Y fíjate cómo ahora Pedro habla. Dice, Primera de Pedro 5. Apacentaba la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pero dice en el versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, echando toda vuestra ansiedad
sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y luego, versículo 9, dice, versículo 8 y 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y al final, Pedro dice aquí, mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que necesitamos. En medio de todo lo que tú puedas vivir en tu caminar en el Señor y en tu caminar como siervo del Señor, al final el Señor te va a afirmar, fortalecer y establecer para la gloria de su nombre. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a decirle, Señor, sí. Y si el Señor esta tarde te pregunta, oye, ¿me amas? ¿Tú qué le dirías? Señor, sí te amo. Entonces, pacienta mis corderos. Y el Señor otra vez nos dice, ¿pero me amas? Ponle tu nombre. El Señor te dice, pacienta mis ovejas. Pero el Señor te está diciendo, ¿de verdad realmente me amas? ¿Realmente me amas? ¿Estás dispuesto a sufrir como yo sufrí? Porque para poder tener un corazón de carne, primero necesitamos ser quebrantados. Y a nadie le gusta ser quebrantado. El Señor dice que nos va a dar pastores conforme a su corazón. Y para tener el corazón de Dios necesita Él primero quitar nuestro corazón. Y eso duele. Y tiene que venir y poner su corazón. La pregunta es, ¿de verdad amas al Señor o amas servir al Señor? ¿Qué es lo que hoy amas tú más? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? ¿Qué es lo que tú amas más? ¿El que te sirvan o servir? Oye, el Señor nos está llamando a eso. Amarle de verdad, con entendimiento y claridad de lo que estamos haciendo. Te voy a pedir que te pongas en pie, que podamos cerrar nuestros ojos y poder orar un momento. Y así como estás con tus ojos cerrados sin que nada te distraiga, ya estamos a punto de terminar. Tú le digas, Señor, hoy quiero responder a tu voz, a tu llamado. Señor, no sabemos claramente a dónde y cómo tú nos quieres usar o nos quieres llevar. Solamente, Señor, te creemos a ti. Queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Te creemos a ti, Señor. Si tú, Señor, nos has llamado para servirte en este ministerio, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque nuestra carne, Señor, no podemos. Porque nuestras debilidades son muchas, Señor. Porque nuestro temperamento muchas veces nos gana. Hoy, Señor, pedimos tu ayuda. Enséñanos a ser los siervos y las siervas, Señor, que escuchen tu voz, que se dejen guiar, Señor. Que estén dispuestos, Señor, aún a padecer, Señor, para la gloria de tu nombre. Cámbianos, Señor. No queremos ser más como ese Pedro, Señor, de carácter fuerte, rebelde, atrabancado, Señor. Queremos ser como este Pedro, mudado, cambiado, transformado, con un corazón como el tuyo, Señor.
un corazón que ama, un corazón que siente, un corazón que sirve, Señor, y sirve a los demás y se da a los demás. Amado Jesús, tú que eres el pastor de pastores, enséñanos. Algunos somos músicos, Señor, y solo tenemos esta habilidad y no sabemos a dónde nos va a llevar. Quizás hoy solamente lo hacemos porque nos gusta, pero queremos más, Señor. Queremos más, Señor. Queremos más para poder servirte más a ti. Poder, Señor, proclamar tu grandeza. Poder, Señor, mostrarle a los demás quién eres tú, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Abre nuestros ojos para que miremos, Señor, la visión que tú tienes de nuestra vida como siervos y siervas en este ministerio, Señor. Gracias por nuestros líderes, Señor. Gracias, Señor, porque aún a pesar, Señor, Padre, quizás de la falta de experiencia, Señor, quizás, Señor, a pesar de muchas cosas, Señor, tú los has puesto ahí para guiar nuestra vida. Ayúdales, Señor, hazles crecer en ti. Señor, dales un corazón conforme al tuyo, un corazón que ames, Señor. Que descansen en ti, que ellos sean solamente obedientes a tu voz, Señor. Enséñanos a amar a nuestros líderes. Enséñanos a amarnos unos a otros, Señor. Y que tu iglesia, Señor, pueda ver el amor de Cristo en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mas en Dios